Vamos a estar aquí y luego el domingo, y en enero vamos, hermanos, con todas las actividades normales, culto a las 9 y culto a las 10:45. Segunda Corintios 2:14. Vamos a leer esa escritura de la palabra del Señor. Dice así la Biblia en esta oportunidad. Así dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Voy a repetirlo. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tomen sus lugares, hermanos. Quiero en esta mañana tomar este tiempo. Yo creo que nos vamos a ir bien temprano. A las 11:15 ya vamos de camino para buscar el almuerzo en algún lugar. En algún lugar va a haber comida. Quiero hablar acerca de un tema: siempre triunfantes, pero en Cristo Jesús. Siempre triunfantes, pero, esa es una palabra bien interesante, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo es quien escribe esta carta. La primera carta y la segunda carta de los Corintios. Algunos escritores dicen que Pablo a los Corintios no solamente les escribió primera y segunda, sino que escribió primera, segunda, tercera y cuarta, que escribió 4 cartas a la iglesia de los Corintios. Eso es lo que algunos comentaristas dicen, pero lo que tenemos en este libro, la Biblia, son 2, de las cuales uno puede saber lo que Pablo creía, lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo le motivaba a escribir esas cartas a los hermanos de la iglesia de los Corintios. Pablo, al escribir a las iglesias que él fundó, porque estas iglesias, estas son cartas, son epístolas, como que usted conoce a un hermano y luego lo evangeliza, lo evangeliza, lo gana para el Señor, pero luego no lo vuelve a ver por algún tiempo. Entonces, de repente usted le escribe un WhatsAppito, o le escribe una carta, o cualquier mensaje para preguntarle cómo se encuentra ese hermano, cómo está esa persona. Así Pablo, hermano, todas las iglesias que él fundó, nosotros las encontramos en el capítulo 18 y capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles y parte del capítulo 20. Pero cuando nosotros encontramos, se dice carta o epístola, que es lo mismo, a las iglesias, en este caso a la iglesia de Corinto, Pablo, hermanos, les escribe a estas iglesias que él fundó, a veces para enseñarles doctrina, para que ellos no anduvieran como nube llevada de todo viento de doctrinas falsas que había en ese tiempo, sino que pudieran ser creyentes estables, firmes en la enseñanza que él escribe. Aún cuando le escribe a la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 1, del verso 6 al verso 9, él le dice que si nosotros, le dice, o
un ángel del cielo baja para predicarles diferente evangelio al que nosotros les hemos enseñado, sea anatema. Figúrense, la palabra anatema en la traducción es maldito, que cae bajo maldición. Si alguien predica otro evangelio diferente al que los apóstoles predicaron, sea anatema. Y luego dice, como antes lo he dicho, también se los quiero repetir. Habla a los Gálatas de que el único evangelio es el evangelio apostólico que ellos enseñaron. Pero muchas veces él también reprendía a las iglesias. Uno encuentra que hay cartas que son bien estrictas en enseñanza. A los corintios él les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque la iglesia de los corintios se componía de hermanos, de gente que venía de una corrupción, de maldad, de pecado, como todas, pero nadie como la iglesia de los corintios, donde eran idólatras, fornicarios, adúlteros, hechiceros, se echaban con varones, afeminados, mentirosos, borrachos. Y por ello que él les escribe en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, verso 9, verso 10 y verso 11, para decirle todo lo que ellos habían sido y lo que ahora eran en el Señor Jesucristo. Entonces le enseñaba doctrina, le enseñaba muchas veces, les reprendía, pero en este versículo que nosotros hemos leído, él no está ni enseñando doctrina, ni está reprendiéndoles por alguna situación. Él les está animando a la iglesia a que reconozcan que si son cristianos, ellos siempre son personas que estarán de triunfo en triunfo. Por eso es que él escribe, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en Cristo, en triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, lo que está diciendo es que los cristianos tienen olor a Cristo, fragancia de Cristo. Donde hay un cristiano ya no huele a marihuana, ya no huele a cocaína, ni alcohol, sino que la presencia de Cristo se refleja en cada cristiano que alaba y bendice el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con las palabras que él usa, le está diciendo que la vida cristiana es una vida de conflicto. Porque para que haya triunfo, para que haya victoria, para que haya éxito, hay que tener conflictos. Ninguno puede decir yo soy un cristiano victorioso si nunca ha tenido una prueba. Nunca. ¿Cómo vamos a detectar que un cristiano tiene victoria si nunca lo han criticado, nunca se ha enfermado, nunca ha estado pobre, nunca le han dicho cosas feas por ser cristiano? Entonces, al contrario, usted dice, porque yo nunca he tenido pruebas. Un soldado que sale del cuartel y está encerrado allá, si no ha salido a pelear la batalla, si no ha salido a combatir cualquier situación, no puede regresar con el fusil y decir yo soy victorioso si no ha peleado, porque está encerrado. Entonces solo usted sabe cuántas pruebas puede haber pasado este año. Amén. La palabra triunfo sugiere a una batalla.
Y para que usted gane una batalla, tiene que batallar. Estar en batalla. Luchar con algo, un sentimiento, con una prueba, con una debilidad, con cualquier situación, con un problema que usted enfrenta en su vida y que usted siente que se debilita. Entonces usted está luchando, pero después que ha pasado esa prueba, usted puede decir: gracias a Dios que tuve triunfo en Cristo Jesús, tuve la victoria en Cristo Jesús. Conflicto. Tenemos conflictos, hermanos, desde la conversión hasta la muerte. Si usted no los ha tenido, posiblemente los va a tener. Posiblemente los va a tener. Quizás con el vecino, con la vecina. Mi esposa y yo tuvimos una noche hace poco que toda la noche olimos, nos tocó oler marihuana. Yo creo que amanecimos hasta allá medio drogos. Porque en el San Juan de nuestra casa, ahí desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana estuvieron fumando marihuana. Terrible, hermano. Y aquel olor a marihuana llegaba hasta los dormitorios. Y luego, cuando yo abrí esa agua, se levantan todos atarantados y se van a sentar más a la esquina. Terrible. Cosas que usted no quisiera pasar, pero pasa. El vecino lo va a criticar por cualquier cosa, le van a tapar su salida del carro, le van a hacer cualquier cosa, lo van a criticar, le van a hacer cualquier situación. Pero para que haya victoria, hay que tener conflicto. El apóstol Pablo peleó, hermanos. Él cuando habla esta carta, ¿sabe? Porque él peleó. 1 Corintios capítulo 15, verso 32 dice: si como hombre, dice Pablo, como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Luchó contra potestades. En Efesios el capítulo 6, verso 12, me gustaría que este texto aparezca en la pantalla. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice así Pablo, estoy hablando de Pablo, porque no tenemos, dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne. Siempre he dicho que si este texto terminara ahí, fuera una tremenda bendición. Que Pablo dijera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, punto, y se acabó el versículo. Pero no termina ahí el texto. Dice: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que la lucha de los creyentes es más fuerte que la guerrilla contra el ejército. Es más fuerte que las pandillas contra el ejército. Porque esas son luchas que se ven, que son humanas, que son carnales. La lucha que nosotros tenemos es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Esa es la lucha de los creyentes. Cuando usted le dice: hermano, ¿y cómo está? Siempre luchando, hermano. ¿Luchando con quién? ¿Contra quién? Es fuerte la lucha. Por eso se necesita la oración. Por eso se necesita el ayuno. Felicito a las hermanas que hubieron 26 hermanas el domingo pasado ayunando aquí en esta iglesia. Y a todo el que dedico su día de ayuno y dice: Señor, yo quiero ayunar porque este diablo no me va a vencer, estos demonios no me van a vencer, estas fuerzas del mal me van a venir, pero yo tengo la sangre de Jesucristo en mi vida y la puedo vencer en el poder. Tengo una lucha, tengo una guerra.
está diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra. Wow. Eso significa que el enemigo va a atacar nuestra mente, va a atacar nuestro pensamiento. Vamos a pensar cosas malas, vamos a pensar cosas negativas, vamos a pensar como que ya no podemos. Al final de la carrera, Pablo testifica de que él sí peleó. Cuando escribe la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 7, note bien que esta es la última carta que él escribe cuando él ya está a punto de ser sacrificado. El verso 6 dice: yo estoy ya para ser sacrificado, o sea, muerto, decapitado, porque así murió Pablo, decapitado. El tiempo de mi partida está cerca. O sea, él estaba, escribe la carta desde la cárcel, y es la última que él escribe, las 14 cartas que él escribió. Y de ahí él sale para ser decapitado. Pero una cosa importante cuando dice: he peleado la buena batalla. Quiere decir que Pablo sí peleó la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Los cristianos no podemos ni debemos andar peleando contra las demás personas, pero sí tenemos que pelear las batallas espirituales. Cuando usted siente que el diablo le dice: ¿y qué vas a hacer a la iglesia? ¿Y para qué vas a servir a Dios? Si el Señor ni viene, y además mira cuánta gente anda disfrutando allá en la playa, y tú ahí en la casa, en la iglesia, todo el mundo allá en las playas, en los lugares turísticos, y tú en la iglesia. ¡Qué barbaridad! No disfrutan, no gozan, porque hermanos, el gozo, la alegría y la diversión de los creyentes es diferente a la del mundo. El mundo hace lo que quiere, nosotros hacemos quizás cosas que no podemos, pero que con la ayuda de Dios la hacemos. La gente va al trabajo porque tiene que ir, quiera o no, tiene que ir. Pero nosotros venimos a la iglesia porque es un deber cristiano, porque estamos agradecidos. Figúrese, pasar 365 días, y el Señor nos ha protegido, nos ha dado alimento, nos ha dado sanidad, nos ha dado bendición, nos ha ayudado, pues. Es digno el Señor de celebrarle. ¿Y sabe qué dice Pablo? Mas tú, hombre de Dios, 2 Timoteo 6, 11 al 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Es decir, que la guerra del creyente, como los ejércitos de este mundo, no tienen tregua. Nosotros no podemos hacer paces contra los demonios. No, demonio, en paz, tranquilo, demonio. No. El demonio hay que resistirle. Al diablo hay que resistirle. Santiago dice: someteos a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Dios bendiga a hermana Rebeca, que va llegando. Un aplauso fuerte, y a su esposo. Gloria al Señor. No hay acuerdo de paz entre nosotros y el enemigo. No, mire diablo, no me moleste por un mes, yo quiero estar tranquilo. No, el enemigo va a estar atacando, ¿verdad? Por alguna situación, por alguna crítica, alguna burla, por algo el enemigo lo va a atacar. Por eso dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste
llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo dice que es una guerra triunfante, no es una vida de derrota. Esta palabra no debería existir en el vocabulario cristiano. Eso, estoy derrotado, hermano, sí que el diablo. No, esa palabra no debe de existir. Usted diga: yo soy un soldado triunfante, soy un soldado victorioso, soy un cristiano que Dios me ha dado el éxito. Porque en Cristo somos más que vencedores. No es la victoria, no es nuestra victoria, es la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo que se parece al que leí al principio, pero está en la primera carta, capítulo 15, verso 57. Bien parecido el texto. Lo leemos. Primera Corintios 15, 57. Es el penúltimo versículo de ese capítulo, porque termina con el 58. Sigue llegando, hermano, gracias al Señor. Va a llegar otro cuando nos vayamos. Dice así la Biblia: mas gracias sean dadas a Dios. ¿Verdad que parece? Que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Bien parecido, porque el otro texto pareciera como que es el mismo. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y hermanos, nos dice claramente: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Es igual que triunfo. Ahí es el triunfo, que dice victoria, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decir que no es por nuestra capacidad. Mire, hermano, si uno quisiera vencer todas las situaciones por nuestra propia capacidad y decirle al diablo: mire, diablo, mire mis molleros. Cuando yo era cristiano, yo era boxeador, yo era luchador. No es nuestra capacidad, no es por nuestra inteligencia. Yo sé que hay personas muy inteligentes, pero su victoria no depende de su inteligencia. No es por nuestra preparación académica, pero sí es por medio del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra victoria debe ser continua. Es decir, nos lleva, dice, de triunfo en triunfo. No sube un día y mañana ya no hay victoria, ya no hay poder. Es una victoria ascendente. Cuando dice de triunfo en triunfo, es una victoria ascendente. Note bien que cómo comenzó David a tener victorias: matando un oso. Ese fue el ensayo. Cuando un oso venía, lo mató. Después que mató un león. Y cuando se enfrentó al gigante, él dijo: yo era pastor de las ovejas de mi padre. Cuando venía un oso, lo mataba. Venía un león, lo mismo haré con este filisteo incircunciso, que se atreve a pelear contra los hijos del Dios vivo. Fuese león, fuere oso, yo lo mataba. Así es que si Dios me ayudó con esos animalitos, me va a dar la victoria con este gigante que se atreve a desafiar a los hijos del Dios vivo. Y así fue. 5 piedras. No porque creía que iba a fallar la primera, sino porque Goliat tenía 4 hermanos más. Una bastó. No lo mató con la piedra, pero lo tumbó. Lo mató con la propia espada del gigante. Pero con la piedra lo tiró al suelo. Pegaba duro. Pero ¿dónde estuvo el secreto? Él dijo: en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Yo no vengo a ti con mi fuerza, no vengo con espada, no vengo con lanza, pero vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En la mera frente, ¡pum!, cayó el gigante. Y se sube encima, le saca la espada, le vuela la cabeza. Y no solo eso, agarró la cabeza y se la llevó a su oficina. La puso en su tienda, dice la palabra. Y cada vez que David tenía una lucha, un enemigo, él miraba la cabeza del gigante como un trofeo. Decía que lo maté a él. Yo le voy a decir algo: cada vez que usted enfrente un problema, acuérdese de todo lo que el Señor ya le ayudó a sobrevivir, a pasar. Usted ha vencido ya enfermedades, pobreza, situaciones difíciles, momentos difíciles. Pues el Dios que le ha ayudado hasta este momento, 2025, todavía nos va a seguir ayudando. Todavía vamos a salir adelante. Vamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Son batallas que no se pueden ganar con nuestras propias fuerzas. Nosotros no somos buenos rivales para el enemigo. Somos frágiles. Un puente pensamos que ya hay bomba. Un temblor nos hace salir huyendo de la casa. Porque somos frágiles, somos vulnerables. Pero nos hace invocar el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, tu sangre me cubra, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahí está la victoria, está el secreto. Dios es quien nos da la victoria. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Las batallas son continuas, pruebas de diferentes formas, pero somos triunfantes. De triunfo en triunfo en el Señor Jesucristo. En medio de la batalla se manifiesta el poder maravilloso de Dios. No es para mostrar nuestro poder, sino para que podamos demostrar el poder de Dios en nosotros. Y la gente dice: wow, qué barbaridad, qué tremendo ese joven, qué tremendo, cómo salió adelante. Es por el poder de Dios. Dejemos que el mundo conozca el poder de Cristo en nuestras batallas. Sin Él no podemos hacer nada. Note bien lo que dice Pablo. Otra vez Pablo. Romanos 8:31. Mire esto. Esto es interesante para que usted se lo lleve para su casa. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? Dice una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Es una pregunta que Pablo hace. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Otra pregunta: ¿quién contra nosotros? ¿Quién? La Nueva Traducción Viviente, me gusta su lenguaje, el mismo versículo. Dice: ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Esa es la Nueva Traducción. Luego dice: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra? O en nuestra contra. ¿Quién pues podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra o en nuestra contra? Es decir, que como hijos de Dios vamos a luchar con fuerzas espirituales. Habrá personas que lo van a probar, le van a probar su paciencia, le van a probar su carácter, le van a probar. Pero mire qué interesante, y voy a terminar diciéndole esto. Una de las cosas que podemos aprender de Pablo es que todos sus triunfos, todas sus victorias, se las acreditó
a Jesucristo. Pablo, hermanos, dice la historia que era un hombre pequeño, pero de grandes capacidades, instruido a los pies de un maestro de Israel que se llamaba Gamaliel, un hombre para que escriba 14 cartas y funda 14 iglesias, tremendamente usado por Dios, porque lo que fue en el mundo le sirvió cuando ya era cristiano. Tenía una capacidad muy grande. Pero mire esto, siempre atribuyó a Cristo sus victorias. El primer versículo que leímos, 2 Corintios 2:14, notemos la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El otro versículo, en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 4:13, desde el verso 12 y 13, él habla de que él fue una persona que pasó situaciones bien difíciles, como las pasa cualquiera de nosotros. Y él comienza diciendo: sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese versículo en la Nueva Traducción Viviente me encanta, porque dice: sé tener casi nada. Hermanos, en el año uno pasa diferentes situaciones. Algunos hermanos aquí saben de una situación que yo tengo legal. No es que yo sea pandillero, no, Dios guarde, ni que me haya matado a alguien, pero muchos hermanos, los líderes saben de una situación que